Bueno, una vez que hemos visto la relación entre la gráfica de la velocidad frente al tiempo y la aceleración, vamos ahora a tratar de ligar esto con algo más. Vamos a ir ahora hacia atrás, ¿de acuerdo? Es decir, hemos ido de la velocidad hacia la aceleración y ahora vamos a ir de la velocidad hacia la posición, ¿de acuerdo? En este caso, como vamos a tratar la situación exclusivamente en una dimensión, sabemos que el símbolo que utilizamos en general para una dimensión es ese, aunque yo lo voy a concretar más y voy a suponer, aunque no hace falta, voy a suponer que estoy tratando con un movimiento en la horizontal, simplemente para fijar conceptos, pero valdría lo mismo para el movimiento en la vertical. Entonces voy a escribir, en vez de S, voy a escribir X, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos haciendo ahora es ir desde la gráfica de la velocidad a la gráfica de la posición. Bueno, pues en realidad lo que estamos calculando, debido a la definición de V, va a ser el módulo con signo, el módulo signado del vector de desplazamiento. Bueno, el motivo por el que vamos a hacer esto es porque la velocidad media se define como el cambio que hay en el vector de posición. Insisto, la posición la voy a indicar ahora con X, suponiendo que es en la horizontal, el intervalo de tiempo, y la velocidad instantánea sería, en vez de el cambio promedio, sería el cambio instantáneo, y eso lo representamos de esta manera. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos utilizar estas definiciones. Vamos a empezar con esta de aquí para hacer este cálculo, ¿de acuerdo? Solo decir también que este módulo con signo del desplazamiento, y digo módulo con signo porque el módulo es siempre positivo y aquí vamos a encontrar valores que pueden ser negativos, ¿de acuerdo? Ese es el motivo por el que hablo de módulo signado. Esto correspondería igualmente con la posición medida con respecto a la posición inicial, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo un sistema de referencia, y ahora vamos a venir un poquito abajo para explicar esto. Si yo tuviera un sistema de referencia donde aquí tuviese la medida bueno, en general esto sería la Y, esto sería la X, pero tengo en mi caso es un movimiento en una única dimensión. Así que solamente voy a escribir cosas aquí en la horizontal. Bueno, pues si tengo el objeto está aquí, lo que yo voy a medir es inicialmente, lo que yo voy a medir es la diferencia de posición entre el objeto aquí inicialmente y en cualquier otro momento, ¿vale? Que luego esté aquí, o que esté más atrás, o que esté más adelante. Pero si esta es la posición cuando el tiempo es 0, entonces lo que voy a hacer es indicar todo el tiempo la posición que tiene el cuerpo con respecto a este punto, y por lo tanto es el desplazamiento, ¿de acuerdo? Ya que el origen está aquí. Pero si yo ahora coincido, este sería el origen. Si yo ahora muevo el origen, lo muevo para hacerlo coincidir con el punto donde está para el tiempo 0, entonces lo que estoy indicando es la posición con respecto a el origen, con respecto a la posición en la que está, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es a lo que me refiero, indicar el desplazamiento. El módulo signado del vector de desplazamiento es lo mismo que indicar la posición con respecto al punto en el que estás originariamente, ¿de acuerdo? Es exactamente la misma cosa. En el que estabas cuando el tiempo es 0, ¿no? Se me refiere originariamente. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en primer lugar con esta definición, ¿vale? Y esto de aquí ahora no lo voy a necesitar, vamos a quitar esto también para simplificar, y vamos a trabajar con el caso sencillo en el que tenemos una velocidad constante. Entonces, si tuviésemos una velocidad constante, me encontraría en esta gráfica una línea horizontal, y ese sería el valor que le corresponda aquí, digamos 10, 20 metros por segundo, sería ese valor que mantendríamos constante. Bueno, pues si en este caso la velocidad media es exactamente igual a la velocidad instantánea, ya que no hay cambio de la velocidad, en todo momento la velocidad que tengo es la misma, y por lo tanto las dos definiciones, esta y la que antes he escrito, reportarían el mismo valor. Bueno, pues entonces a partir de aquí podemos ver que podemos calcular lo que ha cambiado X, es decir, que sería el módulo signado del vector de desplazamiento, sencillamente realizando esta operación, es decir, con álgebra, ¿no? Cojo este delta t, ¿de acuerdo?
y vendría aquí, si lo queremos pensar así, o multiplico ambos lados por delta t. Y así es como consigo tener el valor del cambio en la posición, incluido el signo, porque este valor de la velocidad podría ser negativo. Aquí hemos estado trabajando con que fuese positivo, pero podría tener esta línea verde aquí abajo y entonces sería negativo. Por eso módulo asignado. Bueno, pues entonces el área que queda aquí abajo es precisamente el resultado de multiplicar Vm por delta t, porque el área precisamente del rectángulo que se me queda aquí, se me quedaría aquí, vamos a definirlo así, ¿vale? El área precisamente esta es el resultado de multiplicar la velocidad que tenía, esta velocidad, ¿de acuerdo? Porque esa velocidad sería precisamente la altura, ¿de acuerdo?, por delta t. O sea que desde aquí hasta aquí esto sería delta t, que es la base del rectángulo, y esto que tengo aquí sería la velocidad que tendría, sería lo que aquí aparece como velocidad media, ¿vale? Entonces esta altura sea la velocidad media y esta de aquí sería la base, que sería la base del rectángulo. Luego entonces el área de este rectángulo que queda aquí vendría a representar este delta x. Bueno, pues eso es lo primero que tenemos que aprender, y está claro cuando la velocidad es constante. Pero ¿qué pasa si la velocidad no es constante? Es decir, ¿qué ocurriría si en vez de tener esa velocidad tuviera algo como esto? Bueno, pues la idea es muy sencilla. En realidad, la idea es que cuando tú estás calculando, aquí tienes una velocidad distinta para cada tiempo, entonces en principio había que trabajar con esta otra manera, pero cuando estamos con casos como este de aquí, que en la velocidad cambia para aumentar linealmente, es relativamente sencillo de entender, y la idea básicamente es que yo podría calcular la velocidad media que tengo en este trayecto, ¿de acuerdo? La velocidad media me daría como resultado que tendría al final el mismo cambio de posición en el mismo intervalo de tiempo, ¿cierto? Esa es la definición de velocidad media según hemos visto también nosotros. ¿Cuál sería la velocidad media? Bueno, pues como es una línea recta, pues sencillamente la velocidad media sería la altura media. Esto empieza en 0 y acaba en este valor, que vamos a escribir, por ejemplo, como esta sería la velocidad final del movimiento. Esta de aquí es 0, en general pues se da velocidad inicial del movimiento, y el valor aquí medio, el valor que tendría aquí, pues sería el que estaría a mitad de la altura, sería la velocidad final más la velocidad inicial partido por 2. En general, en nuestro caso, sería sencillamente la velocidad final partido por 2, porque este sería 0, ¿de acuerdo? Pues sería la velocidad con la que tendría que trabajar. Bueno, pues resulta que es que eso es lo mismo que, o sea, si mantengo esa velocidad constante, lo que tendría sería un movimiento tal que así. Sería un movimiento tal que así, donde esta sería la velocidad media, y de nuevo, tal y como hemos visto, recuperando lo que acabamos de ver hace un segundo, el área que queda aquí debajo sería el valor de delta x, ¿de acuerdo? Porque sea la velocidad media por delta t. Bueno, pero es que si lo pensamos, el área de este rectángulo es exactamente igual que el área que queda aquí encerrada es exactamente igual que el área que queda encerrada por este triángulo, ¿de acuerdo? Además tiene que ser así por otros muchos motivos, y lo podéis pensar por las cosas que sabéis vosotros de estadística, pero efectivamente tiene que ser así, y es fácil también comprobar que el área de este triángulo, que es lo que estoy añadiendo, ¿de acuerdo?, es igual al área del triángulo que estoy quitando aquí, ¿de acuerdo?, cuando calculo el área del rectángulo. Luego el área del rectángulo que hay aquí es igual al área de este otro triángulo. Así que, en general, sencillamente, podría calcular el cambio que está habiendo en la posición, es decir, el módulo continuo del vector desplazamiento, calculando el área que queda debajo de la gráfica velocidad de tiempo.